Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Diana, uno especial. Normalmente nosotros publicábamos los domingos, pero ya hace tiempo que no lo hacemos así, que publicamos entre semana. De hecho, ayer viernes publicamos nuestro programa de esta semana. Pero hoy sábado, ¿qué hacemos aquí? Pues estamos aquí haciendo un programa especial porque hoy, 6 de diciembre, es, como hace ya mucho tiempo, el Día de la Constitución Española, efectivamente, porque el 6 de diciembre de 1978 el pueblo español votó en referéndum la aprobación de la Constitución española hoy vigente. Así que por eso hoy dedicamos el programa no a hablar per se de la Constitución, sino a hablar de la transición. El gobierno está haciendo a bombo y platillo todo un año de la transición por los 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco y hoy dedicamos nosotros nuestro programa, que no está subvencionado por el gobierno, ¿vale? Que no tiene relación, ¿vale? Dedicamos nuestro programa a hablar de la transición y a hablar de la transición hoy. Y lo hacemos de dos formas. Por un lado lo hacemos con una entrevista, con un ilustrado, con un intelectual, una persona liberal, que es José María Marco. Pues te decía que aquí no hay ningún tipo de financiación del gobierno. José María Marco es un intelectual, un columnista liberal que está especializado en hablar de la Segunda República, del patriotismo español, y creo que podemos charlar con él de todo lo que significa la transición. Y además tenemos una nueva edición de nuestra tertulia joven. El mes pasado estrenamos una sección que os anunciábamos que bueno, que nos gustaba y que queríamos seguir haciéndola, que era una tertulia en la que políticos jóvenes de Partido Socialista y Partido Popular hablaban sobre cosas intentando llegar a acuerdos. Y hoy estrenamos ya la sección oficial, porque efectivamente ya va a estar una vez al mes. Estrenamos su segundo episodio. Están Alberto Jiménez y Fernando Parra dentro de un ratito, que estarán hablando de la transición y del hoy de la transición. No te lo pierdas. Vamos a hablar el día de la Constitución, de la transición española, que es que esto es increíble. Arrancamos. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Pues como os decía, en este programa especial tenemos por primer lado una entrevista con un intelectual que es José María Marcos, que le doy la bienvenida y le doy las gracias por venir a esta casa, la Diana. Gracias por venir. Muchas gracias, Samuel. Muchísimas gracias por invitarme. Hoy, aunque hablamos de la efeméride, digamos, del 47 aniversario de la aprobación de la Constitución, realmente queremos hablar de lo que es la transición en sí, porque este año, bueno, el gobierno pues se ha venido arriba y ha dicho, vamos a hablar de la transición mucho este año porque se cumple 50 años de la muerte de Franco y, bueno, por otras cuestiones políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá hablar de la transición viene bien porque siempre se manosea mucho por un lado y por otro y creo que viene bien hablar, sentarnos y hablar de la transición. Yo le quiero preguntar, usted como intelectual, cómo ve esos años, echando la vista atrás, cómo lo recuerda, digamos que, qué nivel político, qué actitud política considera distinta a las que hay ahora. Bueno, la transición fue un momento muy particular, muy raro en la historia de un pueblo en el que se produce un cambio de régimen. Y los cambios de régimen suelen ser complicados, es decir, no suelen ser fáciles ni suelen ser pacíficos siempre. En este caso, la dificultad era todavía mayor, ¿no? Porque, como sabemos, era una dictadura y había que pasar, así lo quería en realidad la mayoría de la sociedad española y particularmente algunos de los dirigentes, a una democracia parlamentaria y liberal. Entonces, el momento es muy particular. El momento es muy particular. La sociedad española es una sociedad muy viva, era una sociedad muy viva, muy dinámica, muy optimista, muy preparada para el cambio. En contra de lo que pensamos de la sociedad española de finales de los 60 y de los 70, es una sociedad moderna, como cualquier otra sociedad europea. Es decir, estaba atrasada en ciertas cosas, pero no en otras, y no en la percepción de sí misma como una sociedad capaz de autogobernarse, en absoluto. Entonces, también es verdad que estaba la otra parte del asunto, es decir, los españoles quieren cambiar y al mismo tiempo no quieren olvidar o no quieren dejar de lado lo que había ocurrido con la dictadura de Franco, es decir, muchos años de prosperidad, de avance, de progreso. Es decir, estaban las dos ideas, ¿no? La necesidad de cambiar, había llegado el momento de cambiar, y al mismo tiempo
lo que había pasado no se sentía como del todo negativo en una parte gigantesca de la sociedad. Y luego está la tercera pata del asunto, ¿no? Que es la voluntad de los españoles de no caer en la violencia, de que no se repitieran los hechos que habían ocurrido en los años 30, ¿no? Entonces, esos tres elementos que a mí me parecen muy importantes para tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la sociedad española, son muy distintos de los que hay ahora. Ahora tenemos una sociedad no demasiado optimista, no demasiado ilusionada con su futuro, con su propio futuro, y una sociedad desconcertada porque no saben muy bien cuál es el futuro que le espera en muchos aspectos. Entonces las cosas estaban más claras en el mundo, ¿no? Sociedades liberales, sociedades democráticas, sociedades no democráticas. Ahora mismo la cosa se ha complicado, ¿no? Se ha complicado mucho. Ya no nos vivimos a nosotros mismos como regímenes de progreso puro, ¿no? Somos mucho más, hemos perdido la inocencia en casi todos los aspectos. Y luego también, claro, las élites es otro problema, porque entonces las élites estaban convencidas de que podían llegar a un acuerdo para recoger todo este capital social que estaba, ¿no? Ahí puesto encima de la mesa, ¿no? Y al mismo tiempo querían o se veían motivados, ¿no? En particular por el rey don Juan Carlos y algunos elementos políticos muy particulares para conseguir un consenso. Ahora mismo eso no existe en absoluto, para nada. Es decir, estamos en una situación en la que los consensos de la transición y el optimismo, ¿no? El aire que se respiraba entonces es muy difícil de reproducir y a veces incluso me parece que de comprender. Pero fíjate, o sea, justamente hablábamos de las ganas del cambio, ¿no? De pasar de la dictadura hacia una sociedad democrática. No olvidar, obviamente no olvidar el avance que ciertamente lo hubo en los últimos años de la dictadura. Hubo un avance liberalizador, un acercamiento a Estados Unidos que también hizo mucho y obviamente tampoco querían olvidar los años de la represión y los años de la dictadura. Quiero entenderle en su respuesta. Pero en ese proceso sí hubo una parte de la sociedad que no quisiese olvidar, es que no quería avanzar, no quería dejar de ser una dictadura. Y esa parte de la sociedad, unos años después, justamente este año, pues se ha hablado mucho de aquel momento por una serie que se ha estrenado en Movistar Plus, que es el 23F. En el 23F hubo un golpe de Estado por parte de esa ultraderecha que quería volver atrás y volver, digamos, a lo que habría sido una prolongación de la dictadura franquista. Les quiero preguntar por ese proceso, por esos años, porque creo que de esos años sí que hay mucho desconocimiento. Creo que se sabe más o menos de la transición, ese espíritu de todos llegarse a poner de acuerdo. Se sabe del 23F a posteriori, los que hay, los que ocurre, el terrorismo de ETA, etcétera. Pero en esos años sí que hay mucho entre los que, bueno, pues estaban esperando el momento para ese golpe. Es decir, en esos años, para la gente que pueda no haberlo ni estudiado en clase, que es lo peor, que esta parte de la historia no se estudia, ¿qué le podría explicar de forma breve de lo que fueron esos años entre el día en el que Juan Carlos I sanciona la Constitución, que es dentro de 21 días, en el día en el que vivimos, y de hace 50 años, de hace 47 años, y el día del golpe de Estado y el 23F del 81? ¿Qué ocurre en esos años? Bueno, sí, con respecto a lo que dice al principio, la parte de la sociedad española que era contraria al cambio era mínima. Es verdad que existía, pero era muy pequeña. Es decir, los votos que tiene Fuerza Nueva, que es la fuerza política que quiere representar esa actitud y esa mentalidad, legítima por otra parte, ¿no? Es una extrema minoría. Es decir, no hay forma de... la sociedad española, el conjunto de la sociedad española no quiere volver atrás. Entonces, entre la proclamación, entre la promulgación de la Constitución y el 23F han pasado muchas cosas, han pasado muchísimas cosas. Ya no estamos en la transición, ¿no? Ya estamos en otro momento, ya estamos en la democracia y en el desarrollo de lo que se ha llevado a cabo en la transición. Yo creo que la transición vale la pena pensarla más como entre el momento de la muerte de Franco, ¿no? El final estricto de la dictadura, la proclamación de don Juan Carlos el día 22 de noviembre, 2 días después,
y la proclamación y la promulgación de la Constitución. Pero bueno, o sea, en este segundo momento, entre la promulgación de la Constitución y el año 81, y particularmente el 23F, ya estamos viendo cuáles son las consecuencias de la transición. Y muy en particular algo de lo que no se suele hablar, que es de los costes que ha tenido el consenso. Entonces, y ahí yo creo que es uno de los núcleos en los cuales los españoles no pensamos demasiado, ¿no? Porque quizá no nos interesa pensar o no nos gusta pensar en las cosas poco amables, ¿no?, que han ocurrido en el pasado y en el presente, ¿no? Siempre es normal también. Pero estamos ante las primeras manifestaciones de lo que fue el consenso de la transición. Y el consenso de la transición, que es algo que hay que recordar con gratitud, ¿no? Porque es extremadamente positivo, pero también tiene otro lado, y es que se aceptaron elementos políticos que no iban a aceptar nunca los resultados del consenso. Es decir, los nacionalistas, en particular los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes. Ese problema todavía no se empezaba, no había cuajado, pero empezaba a cuajar una especie de... la otra parte del asunto, que es la construcción del Estado de las Autonomías. La construcción del Estado de las Autonomías se manifestó muy pronto como una especie de excesivo intervencionismo, vamos a llamarlo creatividad administrativa y política, ¿no? Que llevaba, para quien lo quisiera ver, y ya se veía entonces, a una reducción enorme del poder del Estado. Entonces, ahí hubo otro consenso, que fue la OPA de los socialistas y del UCD, y una parte de la sociedad española empezó a ver esto con cierto cuidado, ¿no? con cierto reparo, ¿no? En particular estaban los militares o algunos militares, pero también otras partes de la sociedad, en particular también políticos de UCD y de Felipe González. Entonces, está esta deriva que va a ser fundamental luego a lo largo del tiempo, y está otra, y es que la transición había sido muy generosa y el consenso de la transición había sido muy generoso con los delitos de todo orden políticos que se habían cometido, y, entre otras cuestiones, había dejado sin resolver la violencia terrorista. Por ejemplo, si cogemos la ley de amnistía del año 77, una semana después de promulgación de la ley de amnistía, ETA ya estaba matando otra vez. Se habían sacado todos los presos, se les había perdonado con una generosidad extraordinaria y ya estaban matando otra vez. En ese momento hubo algunos meses en los cuales había un atentado cada 3 días. Es decir, eso tampoco nos lo podemos imaginar bien, ¿no? Entonces, las reacciones como las del 23F, que yo no digo que haya que apoyarlas, ¿no?, ni asumirlas con la historia, pero deben ser comprendidas en ese contexto muy particular, que es una violencia terrorista extrema, y sin que la sociedad española, por otra parte, que también es otra de las cosas que habrá que empezar a estudiar algún día, reaccione ante ella. Hoy es inconcebible que haya un atentado cada 3 días. Es inconcebible. Y en este momento era perfectamente concebible. Es decir, yo era bastante joven, pero no le daba importancia a los atentados. Y todavía me pregunto cómo es posible que hiciera eso. Y era general. Es decir, no era yo el único. Yo no empecé a dar importancia a los atentados hasta mediados de los 80. Y entonces, por cierto, me llamaron fascista por ir a una primera manifestación en contra del terrorismo, ¿no? Pero entonces también conviene tener en cuenta eso, ¿no?, de lo que muchas veces no se habla, es decir, de los costes que tuvo el consenso y que tuvo la transición para entender cosas como las del 23F. Yo les quiero hacer una pregunta porque desde el hoy, el republicanismo, los movimientos de izquierdas y además, no digo que todos lo sean, pero una parte efectivamente del populismo de izquierdas, arremete contra la transición por haber permitido que el franquismo perdurase dentro del Estado, eso es lo que dicen ellos, y cogen como ejemplo algo que a mí me viene a convencer un poco, que es que un día desapareció
el Tribunal de lo Penal del franquismo, creo que se llamaba algo así, y al día siguiente, con más o menos el mismo aparato, surgió la Audiencia Nacional de hoy en día. Dice, el republicanismo dice en la gente de izquierdas que esa es una prueba de que el franquismo no desapareció, sino que mutó hacia los que hay hoy día. No sé cómo ve aquello, no sé si esto que dice la gente republicana, la gente de izquierda, y en muchos casos, o en algunos casos, la gente populista de izquierdas, se corresponde con la realidad, es un defecto que tuvo la transición o es una mentira o una interpretación interesada de lo que fue la transición. Pues no sé si será una interpretación interesada o una mentira, pero vamos, en cualquier caso es falso. Es completamente falso. No, del régimen de la dictadura, evidentemente, de una dictadura a una democracia en una transición ordenada y pacífica no puede haber rupturas. No puede haber rupturas. Entonces no sé muy bien lo que se quiere, si fusilar a los antiguos mantenedores del régimen. Lo que es realmente importante y asombroso de la transición española es que en las Cortes, las Cortes mayoritariamente, Cortes que eran franquistas, ¿no? Que eran el aparato, bueno, legislativo, entre comillas, ¿no? O escenográfico, si se quiere, de la dictadura, las Cortes se suicidaron, aceptaron la ley de reforma política. Esa es la clave de todo. No es la pervivencia, que eso es un ejemplo muy particular, ¿no? Porque la Audiencia Nacional sale se crea para luchar contra determinados delitos que se consideran en ese momento que son particularmente graves o susceptibles de ser manipulados por la justicia normal, ¿no? Entonces se las saca de ahí y se las pasa a El la Audiencia terrorismo. Nacional. Claro, el terrorismo, el narcotráfico y ciertas cosas muy, muy serias, ¿no? Muy Además, graves. con la idea, perdone que le interrumpe, con la idea de que, claro, que si un juez normal del País Vasco juzga un acto terrorista vasco, pues es mucho más susceptible de que le encuentren a su familia, de que le intenten secuestrar, de que le coarten. O sea, ese es un poco el interés de alejar el juicio del País Vasco y llevárselo a Madrid, a la Audiencia Nacional, para tratar de evitar eso. Por lo menos por lo que yo he dado en clase. Puesto. Entonces, y los elementos de continuidad entre ahí es que hay una ruptura clara, ¿no? Hay otros puntos en los que hay elementos de continuidad. La más clara y la más discutida políticamente es la monarquía, ¿no? Habla usted todo el rato de los republicanos, pero tiene razón, ¿no? Es como si la monarquía fuera la continuación de la dictadura de Franco, ¿no? Cuando es precisamente la negación de la dictadura de Franco, porque no hay nada más distinto que las palabras mismas que pronuncia don Juan Carlos el 22 de noviembre, en las que habla ya, hay ambigüedades, por supuesto, no puedo dejar de verlas, pero habla ya de un país, una ciudadanía, una sociedad libre con respecto a lo que había antes. Es decir, hay un corte muy profundo, pero muy, muy profundo, y sin embargo no se rompe la continuidad que permite que la gente pueda seguir viviendo, pueda seguir comerciando, pueda seguir yendo a la escuela, pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, insistir en la fidelidad de la democracia española a la dictadura de Franco me parece una mistificación, la verdad. Pues mira, justo de Juan Carlos I les quería preguntar por dos vertientes. Por un lado, porque el hecho objetivo es que efectivamente la monarquía vuelve a España de la mano de Franco, porque antes había un régimen republicano y después durante el régimen franquista, una ley, si no recuerdo mal, del 66, si no recuerdo mal, proclama que España es un reino y le da a Franco la potestad de decidir a su sucesor, que después acabará siendo Juan Carlos I, y Juan Carlos I en ese momento tuvo que jurar lealtad a los principios fundamentales del régimen. Por tanto, ahí es a donde se agarra la gente republicana para criticar eso. Y yo le pregunto, ¿cree que todo fue un plan orquestado desde el jovencísimo Juan Carlos I de decir, yo voy a asumir todo lo que diga Franco, voy a pegarme a su lado para después, cuando muera, darle la puntilla al régimen? ¿O que en algún punto, si las cosas hubieran sucedido de otra forma, igual Juan Carlos hubiese sucedido?
como él hubiese querido al dictador. Y bueno, ya que estoy, le pregunto por él, porque bueno, como sabe, su figura ha quedado bastante polémica en los últimos años por muchas cosas, y con ella la monarquía. Y yo les quiero preguntar, ¿cree que hay, con todo el clima político que vivimos y con lo discutida que está la figura de la monarquía, momento para abrir una nueva transición en España que vaya o hacia una república o hacia una reforma constitucional, hacia donde sea? ¿Pero cree que es un momento de una nueva transición? Esas dos Bueno, preguntas. verdad, lo que dice, todos los indicios apuntan a que, y todo parece indicar, ¿no? Que don Juan Carlos, no sé si tenía un plan desde el primer momento que llegara a España, eso es decir demasiado, ¿no? Pero que en los últimos años de la vida de Franco pensó muy profundamente en la necesidad de que la sociedad española adoptara los patrones propios de una democracia liberal, me parece indudable, ¿no? Sin don Juan Carlos no hay proceso de democratización, literalmente. Es el agente fundamental. Es decir, es verdad que contó con mucha gente, ¿no? Contó con personas cercanas, contó con políticos, contó con el apoyo de una minoría muy dispuesta a hacer la transición, pero vamos, la clave es don Juan Carlos. No hay discusión de que sin don Juan Carlos no se lleva a cabo eso, o se hubiera llevado a cabo de otra forma. Bueno, a lo mejor se hubiera acabado mejor, ¿no? Pero bueno, no sé. El caso es que es don Juan Carlos el que lo hace. Entonces me parece muy, muy, muy mezquino, la verdad, y muy poco inteligente criticar de una forma tan virulenta una actuación que fue importante, relevante para España y para todo el mundo. Es decir, la sociedad española cobró un protagonismo enorme, ¿no? Y esencial, ¿no? Parece un momento espléndido en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que, en qué estamos ahora? Ahora estamos en otra situación, claro. Estamos en una situación muy distinta. Estamos en la situación en la que se ven las consecuencias del proceso de transición y de la elaboración del consenso constitucional, ¿no? Entonces, claro, aquí hemos entrado en otro terreno. Por una parte son las consecuencias del consenso, es decir, la Constitución y el consenso constitucional se hace favoreciendo la democracia o la política sobre la nación. Es como si se olvidaran de la nación. Yo he escrito un libro que se llama Después de la nación, analizas de este proceso. Bueno, intento comprenderlo, ¿no? Entonces, y la nación desaparece como sujeto político. Entran las comunidades, entran las nacionalidades, y al final nos hemos encontrado con lo que estamos ahora, es decir, en una España posnacional, en la cual hay varias naciones, más que en proyecto ya, el País Vasco y Cataluña, y otra parte de España que no sabemos lo que es, literalmente. Entonces, porque no es una nación, es un conjunto de comunidades autónomas, no sabemos lo que es. O sea, no sabemos ahora mismo lo que es España, ¿no? Entonces, ese es un elemento fundamental. Y luego también está el elemento clave de las comunidades autónomas, que evidentemente no sirven para articular con claridad y con eficacia y con cierta economía de medios, vamos a llamarlo así, para no ser demasiado críticos, el conjunto de la vida pública, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos llegando a... Y eso sin tener en consideración todo lo que ha pasado con los nacionalismos, ¿no? Y todo lo que ha pasado también con el Partido Socialista, elemento clave durante la transición, y que luego poco a poco ha ido adoptando posturas que ya no son simplemente federales, que ya van más allá. Van al reconocimiento nacional de Cataluña y al reconocimiento nacional del País Vasco, cosa ya inconcebible a mediados de los 70, ¿no? Por mucho que la nación desapareciera del panorama. Entonces nos encontramos en una situación muy distinta, ¿no? Muy distinta. ¿Que el papel de la monarquía? Yo creo que conviene ser prudente, ¿no? Porque la monarquía está en una situación extremadamente difícil, porque claro, la monarquía es la representación viva de aquel consenso. Y el consenso ha desaparecido. No nos vamos a engañar. El consenso aquel ha desaparecido. Y entonces, claro, la monarquía tiene un papel extraordinariamente difícil. ¿Qué es lo que si debemos esperar una nueva transición? Yo creo que por lo menos lo que sí que deberíamos ser capaces es de pensar con realismo la situación actual. Es decir, no engañarnos en cuanto a la vigencia de aquel consenso, sí en cuanto al espíritu, sí en cuanto a la actitud, ¿no? Pero no en cuanto a la vigencia de aquel consenso, y no engañarnos tampoco con respecto a las fuerzas que están en juego. El Partido Socialista hoy ya no es el Partido Socialista aquel.
Y el Partido Popular, que entonces era la UCD, también ha evolucionado y se ha adaptado muy perfectamente casi al sistema autonómico, con lo cual tampoco parece que quiera cambiar. Es decir, que estamos en una situación muy particular. Yo no añadiría yo no sería, vamos, creo que no se debe ser excesivamente virulento, ¿no?, en la crítica, pero debemos ser conscientes de que estamos en un momento extremadamente delicado. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va España en ese proceso tan delicado? Porque mire, yo tengo mis ideas y yo creo que, se lo voy a decir, yo creo en un Estado republicano y yo creo en unas ideas de izquierdas. Ahora bien, a mí, viendo la situación actual, me da miedo de esos últimos años de la República, de esos últimos años de una izquierda populista radicalizada, de una derecha populista radicalizada y de un centro desaparecido. A mí ese miedo me da cada vez más. Es cierto que el Partido Popular y el Partido Socialista de momento aunan la mayoría del votante y también la mayoría de los escaños, pero a nadie se le escapa, y lo ha adelantado usted, que el Partido Socialista está más a la izquierda y el Partido Popular está más a la derecha. Es decir, tampoco están en la moderación absoluta, precisamente. ¿Cree usted que estamos más cerca de un nuevo clima? Y probablemente esto también sea fuera de España, también sea en Europa y en, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, con el presidente que tienen, en un momento más cerca de lo que acabó siendo el golpe de Estado y la posterior guerra civil que hubo durante el final de la República, o más cerca de una nueva transición y de un nuevo momento en el que, después de polarización, bueno, de enfrentarse, ¿no?, de crisparse, el clima vuelva a moderarse? ¿Por dónde cree que puede ir el futuro de España? Sí, es una pregunta compleja. Bueno, me gustaría contestarle que por el segundo, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Pero No lo estoy que tan creo que seguro. quiere. No, no, es lo que me gustaría, claro, Claro. es lo que querría. No estoy tan seguro de que vaya a ser así. Es decir, no veo, lo que no veo, eh, la verdad, es un enfrentamiento como el de los años 30. Creo que las fuerzas en juego son muy diferentes. No hay la pulsión totalitaria puesta en marcha en los años 30. La sociedad en los años 30 está hipermovilizada y la sociedad actualmente en España no está movilizada en las redes sociales, pero no está movilizado el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces nadie creía bueno, nadie no, sí que había gente que creía en la democracia, pero algunos de los elementos fundamentales de la Segunda República no tenían mucho fe ni mucha confianza en la democracia, ¿no? Ahora es distinto, es decir, ahora la democracia está en crisis, pero no sabemos qué puede reemplazarla. O sea, no somos capaces de imaginar algo distinto. Entonces, claro, eso también agrava en cierto sentido la crisis, porque si pudiéramos imaginar algo distinto, ¿no?, algo nuevo, algo que fuera capaz de reunir, ¿no?, grandes acuerdos en torno de ese proyecto, pues a lo mejor seríamos capaces de resolver la crisis, pero es que no somos capaces. Es decir, estamos en una situación en la que la democracia es vivida como una especie de perpetua crisis, ¿no?, que nos lleva a un punto además muy curioso, porque no somos capaces de definir lo que somos ni lo que queremos ser. Pero esto no pasa solo en España, ¿eh? Esto pasa en Francia, pasa en la Unión Europea, por supuesto, pasa en Inglaterra, pasa en todos los países occidentales, incluidos Estados Unidos, como ha dicho usted, ¿no? Entonces, ahora yo creo que las fuerzas políticas deberían empezar a tomar conciencia de la situación, no engañarse en cuanto a la gravedad de la situación, no engañarse de ninguna manera, ¿no?, y empezar a tomar decisiones acerca de la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo. Yo no creo que un régimen de convivencia se pueda crear en torno a un golpe de fuerza puro y simple. Entre otras cosas porque no hay quien lo dé. Ya no hay espadones como los había en el siglo XIX y por supuesto no hay espadones como los hubo en la República, ¿no? Entonces, acuérdese de todos modos que en la República las cosas se polarizaron tanto que el golpe de Estado y el pronunciamiento, como queramos llamarlo, de Franco, de los generales, ¿no?, tuvo un respaldo muy amplio. Es decir, Franco no se arriesgó hasta que sabía que la República había quemado, ¿no?, sus propias naves en cierto sentido, ¿no?, y ya había una parte de la sociedad que estaba dispuesta. De ahí la guerra civil, claro, no. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a pensar en la posibilidad de un nuevo acuerdo.
Yo soy partidario de repensar los acuerdos de la transición y de no dejar nada al margen. Dejar al margen la monarquía me parece muy peligroso. Me parece posible, ¿eh? No se lo niego. Sí, por supuesto, todo es posible. Lo que pasa es que me parece peligroso porque en la sociedad española la monarquía ha sido un elemento muy fundamental no exactamente de cohesión, sino de normalización, ¿no? de integración, de unión, ¿no? La forma en la que los españoles se han visto, por lo menos hasta ahora, a sí mismos como naciones a través de la monarquía. Eso le pasa a los ingleses, a los daneses, y la monarquía juega un papel, o ha jugado por lo menos hasta ahora, un papel de estabilización muy fuerte. En la gran crisis de hace un siglo, ¿no? Los países que lo pasan menos mal, vamos a llamarlo así, son precisamente aquellos que logran conservar sus instituciones monárquicas, ¿no? Inglaterra, los países nórdicos, Dinamarca. Es decir, que la monarquía en la historia de España y en general juega un papel de estabilizador muy importante. Entonces, habría que tratarlo con mucho cuidado ese punto. Fíjese, le voy a hacer más una reflexión con una pregunta seria, digo la verdad. Hablábamos de hacia dónde podría ir España, si hacia, no, es decir, que la democracia no está perdiendo su calado en la sociedad. Quizá la importancia de la democracia no esté tan calada en según qué sectores de España, pero lo que sí lo está es la libertad, el concepto de libertad. Te vayas a donde te vayas, es decir, el relato es la libertad. Si te vas a la extrema izquierda, el relato es que esas ideas más socialistas, más comunistas, te va a hacer libre porque te va a hacer no depender del explotador empresario. Si te vas al centro moderado, la libertad post dictadura y esa libertad de negocios, esa libertad de emprendimiento, etcétera. Si te vas a la ultraderecha, su relato también es liberarte de la supuesta y falsa dictadura de los woke y la supuesta y falsa dictadura en España del socialismo, que no lo ve por ningún lado. Es decir, en todos los relatos está la libertad como concepto clave. Quizá no tanta la democracia, pero sí la libertad. Y eso es una cosa que viene pues, del rechazo a los años de la dictadura y del rechazo a los años del terrorismo de ETA. ¿Cómo ve eso? Que ya he hecho más una reflexión que una pregunta. Sí, no, es verdad que tiene usted razón, ¿no? El concepto de democracia está en crisis, aunque yo creo que es más por ahora todavía aparente que real. Y es verdad que la palabra libertad es una palabra que parece o que une, ¿no? a muchísima parte de la sociedad española o de las sociedades europeas. Lo que pasa es que yo creo que empieza a preguntarse una parte de la sociedad que si la libertad se articula como se ha articulado hasta ahora, no da respuestas a las necesidades de la gente. E incluso es capaz de crear problemas que no se habían previsto en un primer momento. Entonces, yo creo que es muy buena la reflexión y es muy bueno tener en cuenta el concepto, pero también habrá que tener en cuenta, me parece a mí, el hecho de que empieza a haber una reflexión crítica acerca de, quizá no la libertad, sino el proyecto de autonomía total del ser humano, ¿no? Que empezó justamente además con los años de la transición, ¿no? Con las grandes revoluciones morales de los años 60 y 70, que coinciden muy justamente con la transición española, y eso hace que la transición española sea también interesante en ese aspecto. Eso también está en crisis, es decir, hay una, me parece que está en crisis, ¿no? Bueno, me parece bastante indudable, ¿no? Hay una voluntad de restaurar, ¿no? Elementos, si no trascendentes, aunque también trascendentes, pero elementos de consenso muy profundo que se han roto, ¿no? Vamos a poder llamarlo así. Unos lo pueden ver más desde el lado democrático, otros un poco más autoritario, otros desde el lado religioso. Hay muchas maneras de verlo. Entonces, la cuestión de la libertad me parece la clave del asunto, porque no concibo una sociedad no liberal. Me parece fuera de lugar, es decir, una sociedad en la que alguien sea capaz de o tenga la posibilidad de imponer su propio criterio en la religión, en la opinión, en lo que sea. Me parece inconcebible, literalmente, ¿no? Y me parece que la gente no lo concibe. Ahora, está la otra parte. Es decir, también ahí empieza a haber críticas y críticas sustentadas en argumentos razonables y muy articulados acerca de los límites, ¿no? De esa libertad o de esa autonomía. Entonces estamos en pleno proceso de cuestionamiento y lo que no veo, la verdad, excepto en algunos casos en posiciones que yo no llamaría extremas, sino llamaría radicales, ¿no? Por ejemplo, Vox y en algunos casos el antiguo
los antiguos populistas de izquierdas, ¿no? Lo que no veo es partidos políticos que estén dispuestos a responder a ese debate que está en la sociedad, a esas preguntas, ¿no?, que están en la sociedad. Y eso es lo que me fastidia muy profundamente, la verdad. Me preocupa que no haya nadie entre las clases políticas y también en la clase intelectual y académica a la altura de las preguntas que la gente se está haciendo de una forma a veces muy poco sofisticada, ¿no?, pero en el fondo muy razonable. Pues José María Marco, gracias por atender a la Diana. Ha sido una charla bastante interesante y yo le emplazo a que la mantengamos en otro momento, el año que viene ya, otra vez sobre otro asunto, porque ha sido muy interesante y yo me lo he pasado muy bien. Cuando usted quiera, Samuel, yo también me lo he pasado muy bien. Ha sido muy, muy interesante y muchísimas gracias por entrevistarme y tener esta conversación. Gracias. Espero que a la gente le haya gustado también. Nosotros vamos con la tertulia que os habíamos dicho. Y seguimos ahora con el programa. Reunimos a nuestra tertulia joven, que ahora os presento, pero por supuesto, para quien esté empezando el vídeo aquí, digo, oye, ¿cómo que continuamos? Esto es un trozo de un programa más grande que tienes ya en este canal. Esto es la Diana, se hemos saborido. Hola, buenas tardes. Tenemos una tertulia joven, muy interesante, que está dentro de un programa especial que hemos hecho este sábado por el aniversario, el 47 aniversario del referéndum con el que posteriormente se aprobó, con el que se aprobó la Constitución Española de 1978. Hoy, en este programa especial, hablamos de la transición y de su legado en España con la tertulia joven de la Diana, que la conforman jóvenes políticos del Partido Popular y del Partido Socialista. Ellos son Fernando Parra, que es el presidente de las nuevas generaciones del PP en Granada y concejal justamente lo estábamos hablando antes, de juventud, nunca mejor dicho, en el Ayuntamiento de Granada, y Alberto Jimena, que es el secretario general de la Juventud Socialistas de Málaga. Bienvenidos a los dos a la Diana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Samuel, muchas gracias. Lo primero que os tengo que preguntar, estamos justamente celebrando el 50 aniversario de la muerte de Franco, con todo bombo y platillo por parte del Gobierno de España. 47 aniversario de la aprobación de la Constitución, que bueno, se celebrará más el 50, lógicamente. Pero en este contexto, os quiero preguntar por un lado, ¿qué opináis de aquello de lo que fue la transición? Y por otro lado, ¿qué opináis de si hoy está ese espíritu de la transición, ese espíritu de llegar a consensos, ese espíritu de personas que 4 días antes estaban en una dictadura franquista, legalizaron un partido comunista? Ese espíritu, si creéis que hoy ha muerto o no. Como siempre, vamos a dar la palabra a Fernando, porque como es el del partido más votado, pues le vamos a dar la palabra a él. Bueno, pues por partes. Yo creo que la transición siempre se ha dicho que fue ejemplar aquí en España, que es verdad que obviamente tuvo sus problemas. Normalmente cuando se pasa de una dictadura a una democracia siempre se hace a través de revolución o de guerra, y en el caso de España fue a través de una transición democrática. Y si a la pregunta que comenta de si hay ahora el espíritu de aquellos tiempos, hay un espíritu diferente, la verdad. Pero si en aquella época en la que veníamos de un Consejo del Reino, que es como se llamaba antiguamente el Congreso de Diputados, no eran todos del partido único de la Falange o todos eran pro de la dictadura y hicieron unas leyes para poder cambiar el sistema en el Estado de España, pues yo creo que ahora que estamos en plena democracia, yo creo que hay ciertas cosas que nos diferencian y nos alejan, pero la gran mayoría nos unen, ¿no? Que es remar en pro de las libertades y de la democracia actual que tenemos. Que casi te sale lo de Estado español, que tanto os disgusta cuando lo dicen los independentistas, Fernando. No, hombre, a ver, España es un Estado. Claro. Ahora mismo es verdad que es una monarquía parlamentaria, por lo que es el Reino de España también. Claro. Alberto, ¿qué piensas tú? Bueno, muy buena, Samuel. Pues nada, yo con respecto al tema de la transición y tal, probablemente esto lo diga más desde una vertiente por mi estudio académico, ¿no? Más de historiador que incluso pues como representante de Juventudes Socialistas, que es que probablemente la transición que tuvimos era la mejor que podía hacerse con las circunstancias que había, ¿no? Eso seguro que, bueno, por eso digo que lo digo más como historiador, que bueno, que algo he podido estudiar o leer. Luego, evidentemente, hay cosas y cosas y se podría haber hecho de otra manera, pero bueno, probablemente si nos vamos a ese contexto,
no hubiera habido una mejor manera de hacerlo. Y con respecto a que si el espíritu sigue ahí, bueno, son tiempos difíciles y cada tiempo tiene su idiosincrasia, ¿no? Como se dice. Yo creo que vivimos una época muy distinta a aquella, todo mucho más rápido, todo mucho más digital, donde se premia el cortoplacismo, donde se premia el titular. No sé yo si el espíritu sigue ahí, pero bueno, como se ha dicho aquí, evidentemente entre todos y todas hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan, ¿no? Y había más cosas en aquel momento, porque al fin y al cabo todos éramos ciudadanos y yo creo que así sigue siendo hoy, ¿no? Habéis coincidido los dos, me parece, en que hay más cosas, eso, como decías tú, Alberto, más cosas que nos unen en que nos separan. Y de hecho es un espíritu que está presente en esta tertulia y lo estuvo la última vez que la hicimos, la primera vez que la hicimos, donde hubo muchas coincidencias en los análisis, en las opiniones que hicisteis. Dado ese contexto en el que hay más que nos une que nos separa, esa frase tan escuchada, ¿por qué pasa lo que pasa en la política actual? Porque tenemos a un PP y a un PSOE que son incapaces de entenderse, a unos partidos a la izquierda e incluso a la derecha que criminalizan al PP y al PSOE cuando se ponen de acuerdo, pues yo qué sé, para hablar del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. ¿Por qué si hay más que nos une que nos separa? ¿Por qué si venimos de esa transición modélica de ponernos de acuerdo todos, tenemos una situación en la que los grandes partidos están tan enfrentados, Fernando? Bueno, a ver, en este punto sí que es verdad que la única diferencia que yo veo y, y ha sido con el análisis de los últimos años, es que es verdad que el Partido Socialista ha ido cambiando, ¿no? El Partido Socialista era uno antes de Pedro Sánchez y ahora es otro después de Pedro Sánchez. Él ha ido modelando el partido en base a intentar controlar absolutamente pues su formación y obviamente tienes que tener a gente afín y gente que tú tengas confianza. Y esto también ha hecho que todo gire y todo orbite hacia alrededor de una figura, que es la del presidente. Yo creo que el Partido Socialista ha demostrado muchas veces que tiene muchísima gente importante y muy capaz, como han sido en varias primarias suyas. Y yo creo que ahora el movimiento que ha tenido Pedro Sánchez en hacerse con el poder y el control absoluto del partido, yo creo que ha sido en detrimento al final de un Estado democrático como el de España. Entonces, por esa línea, es verdad que el Partido Popular está viendo que es complicado sentarse a hablar con el presidente del gobierno, ¿no? Es complicado llegar a ciertos acuerdos. Es verdad que, como has comentado antes, pues pactar en el Consejo General del Poder Judicial. Pero estamos ahora mismo en un punto, por ejemplo, no sé si fue ayer o antes de ayer, cuando tu principal argumento es, ahora que han empezado ya las elecciones en Extremadura, ¿no? Y ayer hubo un mitin, donde tu principal argumento para ganar unas elecciones es decir que quiero que pierda la derecha, yo creo que no genera mucha confianza en la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que optar o presentarte unas elecciones por tal de ganarlas sin ofrecer nada a cambio o por el hecho de que no gane tu contrincante, tu adversario político, yo creo que en estas posturas es más complicado ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creía que esto iba a fluir. Alberto, habla. Ay, no se te Hola, escucha. Samuel, pensaba que me ibas a dar Ah, paso, disculpa. Bueno, pues no, yo evidentemente con esto que ha dicho Fernando no puedo estar nada de acuerdo, ¿no? Evidentemente, y creo que además que no estoy nada de acuerdo y con argumentos y con motivos, porque bueno, solo hay que echar la vista atrás y por ejemplo podemos hablar de algo que ya no es debate, porque como se ha dicho aquí, ya llegó a un acuerdo, como fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero es que el Partido Popular sistemáticamente ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando había un presidente socialista, que no es que sea el malvado Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez haya sido, con Zapatero también la bloquearon y con Felipe González también la bloquearon, es decir, que eso de que ahora el Partido Socialista ha cambiado porque está Pedro Sánchez, pues eso hay que echar, es que de verdad hay que echar un poco de hemeroteca y se ve como a Zapatero le decían lo mismo, el Partido Socialista como usted ha cambiado y a Felipe González también le decían lo mismo. Entonces yo creo que eso no es un argumento de peso, simplemente yo creo que esto se basa en que en la disyuntiva política
ahora mismo está donde, bueno, Pedro Sánchez pues es, bajo mi punto de vista, por parte de la derecha, hablando mal y pronto, quizás sea el enemigo a batir por todo. Y bueno, porque por ejemplo mencionaba Fernando el tema del meeting, ¿no? Es verdad que ayer tuve, como sabes, Samuel, tuvo un acto de andalucismo aquí, que vino María Jesús Montero y Rafael Escuredo y tal, y no pude ver el meeting, ¿no? Pero bueno, me creo que haya dicho eso porque, en fin, pero no puede ser tampoco muy sorpresivo que diga eso, o más que sorpresivo, como una especie de reproche de que es que tu único argumento no puede ser ese, cuando, por ejemplo, el pasado domingo o durante estos 2 últimos años estamos viendo constantes manifestaciones donde el único argumento, ya sea para una convocatoria de elecciones o para que ahora sí, antes no, pero ahora sí, Junts apoya al Partido Popular, es echar a Sánchez. Ese es el único argumento. Entonces, bueno, yo creo que podemos tener puntos de acuerdo más fructíferos con respecto a la Constitución que el propio Pedro Sánchez, porque se ve de que si se repite, que la historia repite ciertos patrones. No sé si Fernando quiere añadir algo o os planteo yo alguna pregunta. Bueno, sí que es verdad que, como dices, hay puntos de acuerdo en pro de la Constitución, sobre todo en el entorno que estamos ahora celebrando su 47 aniversario, pero es complicado porque cuando yo creo que ahora mismo, desde mi punto de vista y de lo que se ve desde fuera, es que se están preparando para perder el poder, ¿no? Entonces, me da respeto, por no decir miedo, que empiecen a prepararse para intentar no perder el poder de alguna manera. Escuchaba esta mañana intentar crear alguna plataforma ciudadana, no sé en qué manera encajaría en la ley, ¿no? Pero que, no sé, al final la democracia que llevamos viviendo desde las primeras elecciones que fueron en el 79, yo creo que han garantizado un turnismo político, ¿no? Entre PSOE y PP, sobre todo, son los partidos que han ido gobernando, bueno, aparte de Adolfo Suárez, del partido de Unión de Centro Democrático. Y eso ha garantizado también que haya una pluralidad política. Es verdad que desde hace unos 10, 12 años se ha abierto el espectro político, es verdad que antes lo ocupaban los partidos principales, los partidos regionalistas e Izquierda Unida, que siempre se ha mantenido, y ahora es verdad que el espectro político, pues la pluralidad política ha avanzado mucho y ha avanzado en detrimento de la estabilidad. Yo creo que al final, para el bien de la estabilidad de España, tiene que volver el turnismo político y aglutinar el voto en los dos grandes partidos, porque nos alejaría de posiciones más extremas y miraría pues de una manera más centrada y más, no me sale la palabra ahora, comedida, sí, Moderada. más moderada, exactamente, esa es la palabra. Pues el asunto de los servicios sociales, del estado del bienestar, que yo creo que al final es lo que le interesa a los ciudadanos. Os quiero añadir una pregunta, un tema a debatir, porque como hemos comentado, se cumplen 47 años de la aprobación de la Constitución, un hito importante, sí, pero 47 años. Creo que ninguno de nosotros estábamos vivos cuando se aprobó. Me parecería un poco raro que fueseis líderes de juventud de cuando se aprobó. Es Samuel, una y si me permite, ni programado, seguramente. claro, ni programado, Ni pensado. ni vuestras padres estarían en pareja ya todavía, No, que no. nada. Pero, hace mucho tiempo, es decir, estamos en una sociedad en la que ninguno, o prácticamente ninguno, o cada vez menos personas estuvieron en aquella época. Una sociedad a nivel de tecnología completamente distinta, a nivel de política completamente distinta, a nivel de realidades sobre las que legislar, quizás no completamente, pero sí cada vez más distinta. ¿Hace falta una nueva Constitución? ¿Hace falta por lo menos hacer una reforma en algunas cosas de la Constitución? Le doy la palabra a Alberto porque Fernando era el último en hablar. Sí, Samuel, desde Juventudes Socialistas estamos totalmente de acuerdo y convencidos de que vuelvo un poco a lo que dije en la primera intervención que tuve, que igual que dije que la transición en aquel momento, que con ciertos fallos, ¿no? Sobre todo eso analizado más desde una perspectiva
histórica, ¿no? O académica, pudo haber, con respecto a la Constitución, pasa 3/4 de lo mismo. Probablemente tuvimos la mejor Constitución que podíamos tener en aquel entonces, a mi juicio incluso, teniendo en cuenta el contexto político e ideológico que había en aquel momento, bastante progresista para lo que cualquiera pudiera esperar en aquel momento, pero ya sí, han pasado ya 50 años, han pasado ya muchos años y la Constitución necesita una reforma, que no es cambiar la Constitución, es reformarla, probablemente no sea ni siquiera quitar cosas o quitar artículos, mejor dicho, sea añadir nuevas o hacer matices sobre otros, ¿no? Y yo creo que eso también fue uno de... En la Constitución también hace poco, si no me equivoco, la última reforma que hubo fue la de quitar un término, que si no me equivoco, me podéis corregir, fue el de disminuido, ni se corrigió, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene que ir la idea, ¿no? De palabras que quizás socialmente estaban aceptadas en aquel momento, pero que hoy ya, con el paso de los años, no tienen ninguna cabida, corregirlas. Y bueno, yo creo que sobre todo la Constitución tiene que entrar más fuerte, temas digitales, por supuesto, tiene que haber, tanto en la Constitución como en la legislación, se tiene que hablar de lo digital, y es una realidad que no existía en aquel momento y ahora existe y hay que tocarla, y aunque la Constitución ya también lo ponga, lo de la vivienda tiene que volver a estar en el centro porque es el drama actual. Así que sí, desde Juventudes Socialistas pensamos que la Constitución necesita una reforma y que es una asignatura pendiente que tienen los dos grandes partidos. Sí, desde luego, la Constitución debe acometer una reforma. Sobre todo lo hemos estado viendo, como he comentado, desde la última década, la inestabilidad política que se ha ido generando, ¿no? Y yo creo que también es a través del sistema que hay ahora mismo predeterminado para elegir los senadores, los diputados. Yo creo que hay que hacer una reforma profunda en ciertos artículos, modernizarla y llevarla pues, a las necesidades actuales que tiene la sociedad española y la política actual, ¿no? Si hay un espectro político más amplio, donde hay más representación de partidos, pues que eso no vaya en detrimento de una gobernabilidad, ¿no? Porque una situación, por ejemplo, actual, de no presentar presupuestos y en la Constitución te dice que es obligatorio, pero claro, te dice que es obligatorio, pero no hay consecuencias. Entonces, todas estas cosas son fallos que, claro, no se esperaban que hubiese en el sistema, pero que se ha ido viendo que se pueden dar, ¿no? Entonces, para poner solución y facilitar la gobernabilidad y que España no se quede estancada en problemas, pues, al final de la sociedad, ¿no? Porque vamos evolucionando, vamos cambiando la forma de pensar, la forma de comunicarnos, la forma de manifestarnos. Y yo creo que la Constitución en ese sentido se tiene que modernizar. Han ido ampliándose los derechos, que yo creo que tienen que ir incorporándose en la Constitución. Hay nuevos derechos, hay nuevas libertades y también yo creo que hay que poner ciertos límites en algunas obligaciones y deberes que también tienen que ser recogidos en la Constitución. En definitiva, no hay que hacer una nueva, porque yo creo que la base de la que tenemos es muy buena, como ha comentado antes el compañero de la Juventud Socialista, ha durado tanto tiempo porque nació bastante buena, con una base muy sólida del acuerdo y de la concordia de aquel momento de diferentes ideologías políticas, y de esa buena base yo creo que se puede seguir cimentando una buena reforma de la Constitución. Yo creo que para eso, por ejemplo, siempre ha habido regionalismo, ¿no? En España, desde el inicio del PNV hasta el independentismo catalán desde principios del siglo XX, ¿no? Entonces, ha sido una evolución que yo creo que también se tienen que reconocer de alguna manera esa no diferencia, ¿cómo lo diría? Diferentes culturas o diferentes regiones históricas, bueno, aunque en la Constitución pone regiones históricas también, o sea que ya viene reconocido el tema de las nacionalidades en la Constitución. Pero reconocer de alguna manera que todas esas comunidades autónomas y todas esas regiones que
tienen una cultura muy marcada, incluso un idioma, que están dentro del Estado español, pues estén ahí reflejadas de alguna manera, pues para que también se sientan reconocidas, ¿no? Yo creo que ahí también podríamos acabar un poco con el tema del independentismo, tanto catalán como vasco. El hecho de, pues, reconocer su cultura o su región o de alguna manera su nacionalidad, ¿no? Entonces yo creo que sería importante, sobre todo, pues, para actualizar un poco cómo está la sociedad de España. De la última intervención de Fernando me vienen dos preguntas que le voy a lanzar primero a él, pero también tú, Alberto, si quieres, puedes responderlas. Por un lado, has hablado justamente al final de las regiones que componen de forma especial España. Tenías ese miedo a llegar a llamarlas nación. La Constitución diferencia entre regiones y nacionalidades y hace esa distinción. ¿Tú hacia dónde señalas? Porque si quieres, digamos, contentar un poco más a ese sector regionalista, reivindicando un poco más, podríamos estar hablando de un modelo más confederal, donde pueda haber dentro del mismo Estado distintas naciones. Y la otra pregunta, ya la vais contestando con tranquilidad, Sí. y es que has hablado de que había que añadir o definir más o regular más en esas obligaciones que se le hace, se entiende, a las instituciones públicas. Entiendo que a los gobiernos, pues oye, pues si quieres indicar qué obligaciones harías más, entiendo que igual vas por el tema de los presupuestos, de una regulación de si no se presentan presupuestos, qué pasaría, etcétera, pues por si quieres añadir cosas. Y tenemos poquito tiempo, así que intentar ser breves. Voy a ser muy breve, sí. Con lo primero que me has comentado sobre el tema de las regiones y de las regiones históricas. En la Constitución vienen reconocidas. Yo creo que hay que hablar del término nación no de manera excluyente, porque al final hablar de nacionalismo es un término, yo creo que excluyente, y lo que hay que hacer es integrarlo dentro del Estado español, ¿no? de España. Porque al final todos pertenecemos a España, incluso hay movimientos unionistas de Puerto Rico que quieren volver a ser parte de España. Entonces yo creo que hay que conformarlo de una manera que podamos reconocer nuestras diferentes culturas y nuestras diferentes, por ejemplo, los canarios también tienen un fuerte movimiento regionalista, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor todo eso, pero dentro de un marco común y de una unión. Yo creo que esa es fundamentalmente la esencia de una gran constitución como debería de ser la española. Y respecto al último, pues sí, pues poner unos pesos y contrapesos que se suelen comentar y se suele decir, de si no haces, sobre todo en cosas tan importantes como, por ejemplo, aprobar los presupuestos, ¿no? Si no lo apruebas, pues es porque no tienes el apoyo suficiente como para apoyarlo. Entonces deberías de convocar elecciones, ¿no? Eso yo creo que es una de las grandes causas que ahora mismo pues tenemos enquistado el tema en España. Pues cosas así similares sería la idea. Pero vamos, eso es hacer un análisis en profundidad de la Constitución y ver qué es lo que tenemos que reformar. Alberto, ¿qué opinas? ¿Te veías sentir con lo de la confederalidad de España? Sí, porque bueno, nosotros al fin y al cabo somos una organización federal y todo lo que sea dar pasos en eso, estoy bastante de acuerdo y vamos, estamos bastante de acuerdo, ¿no? De hecho, vaya, nosotros cuando hablábamos en la tertulia pasada, hablábamos de los términos, ¿no?, que se usaban, ¿no?, tanto en las distintas organizaciones, nosotros para referirnos a la Juventudes Socialistas o al partido en ambas, a la mayor escala, la escala de España, es ejecutiva federal o tanto de Juventudes como del partido, ¿no? Por lo tanto, que nosotros el término federal lo tenemos muy asumido y tenemos claro que tenemos que ir hacia allá. Yo es que discrepo del compañero de Nuevas Generaciones constructivamente, en el sentido de que yo creo, fíjate, lo digo yo, que la Cataluña o el País Vasco, lo que sea, con el sistema que tenemos actualmente no pueden estar mejor reconocidos porque se les reconoce el idioma, se les reconoce que son una nación histórica, igual que Andalucía también. Entonces yo creo que para hablar de un modelo donde ellos pudieran sentirse más integrados, es ya pasar a un modelo federal, algo de lo que, salvo que el compañero diga lo contrario, yo creo que el Partido Popular no está a favor de eso, ¿no? Entonces, No. yo lo que creo es que
tanto Cataluña como el País Vasco, evidentemente, ellos siempre pueden pedir más o tendrán más demandas, eso es política al fin y al cabo, pero yo creo que ellos están perfectamente reconocidos en la Constitución actual, donde son nacionalidad histórica, donde tienen idioma y donde a lo largo de los gobiernos, no solo el de Pedro Sánchez, con otros, se han aprobado ciertas leyes donde se les ha dado autogobierno en cuestiones económicas, ¿no? O en otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente esas naciones están muy bien reconocidas. Y la otra pregunta, la otra cuestión, ¿cuál era? Sino, lo de los presupuestos, lo de los incumplimientos y Sí, eso. exacto. Claro, no está mal, no está mal. A mí lo único que, permitirme que me sonría, me sonrío con la mayor, con el mayor buenismo y el mayor buen rollo que tiene esta tertulia, de que es verdad que este tipo de ofertas, ¿no? Este tipo de reformas siempre se piden cuando el Partido Socialista está en el gobierno y ocurre esto, ¿no? Porque es verdad, oye, los presupuestos no se han aprobado actualmente y tienen muy mala pinta, ¿no? Hay que ser honesto, ¿no? Los presupuestos de 2026 no se ha aprobado el techo de gasto, tiene mal aspecto, pero bueno, también es que nos podemos ir hace muy poco, donde creo que vi que Mañueco había aprobado un presupuesto en 5 años, o donde Ayuso, antes de tener mayoría absoluta, estuvo 3 años sin presupuesto, ¿no? Entonces, lo de los presupuestos está muy bien, pero que animo a que sea siempre por ambas partes, ¿no? De que sea una medida que se vea, porque es verdad que se habla mucho y entiendo que el foco mediático lo tiene el gobierno de España principalmente. Lo asumo y no soy torpe en eso, lo entiendo. Pero que si nos vamos luego a las comunidades autónomas, la mayoría de ellas en la actualidad gobernadas por el Partido Popular, vemos que probablemente, por desgracia, que no nos guste a ninguno, lo de que los presupuestos se aprueban año a año de forma perfecta, de forma fechada, con tramitación para que entre en enero, tal, no ocurre en todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo, aún así, yo digo que si eso permitiría regular y probablemente si se regulase eso, tendríamos un mejor funcionamiento de la democracia y tal, pues yo perfecto con eso. Vamos a terminar con esta pregunta a la tertulia. Voy a preguntársela primero a Alberto, aunque acaba de hablar, porque, digamos, su formación política, bueno, dado también la diferencia entre el PSOE y las juventudes, hay un poco diferente, pero bueno, representa algo quizás donde no tienen muy claro lo que piensan sobre esto. Hablábamos antes de reformar la Constitución. Uno de los artículos claves que se podría llegar a reformar es el artículo en el que dice que la jefatura de Estado es una monarquía. Os quiero hablar, dadas las polémicas que ha habido con el anterior monarca, Juan Carlos I de Borbón, todas esas polémicas relacionadas a la economía, relacionadas a su ámbito familiar, relacionadas a no tributación de impuestos, relacionadas ahora a donde habita, al último vídeo que hemos visto hace escasos días. ¿Podríamos entrar por lo menos en el debate en España de la República? Se lo pregunta un representante del PSOE que se muestra muy cómodo con la monarquía, pero un representante de la Juventud Socialistas que dice ser republicana. Intervenciones de 1 minuto, por favor. Sí, las Juventudes Socialistas por estatuto somos republicanas. Entonces nosotros como organización autónoma e independiente pedimos la república. ¿Es actualmente posible abrir ese melón? Es complicado, ¿no? Porque hay otros temas de mayor actualidad. Yo sí que digo que, ya que has mencionado al anterior rey, al rey Juan Carlos, creo que lo que sí que puedo decir es que el rey Juan Carlos actualmente es una fábrica de que es republicano. Es impresionante, cada vez que abre la boca yo creo que le hace mucho daño a la monarquía. Por lo tanto, allá la Casa Real cómo gestiona eso, ¿no? Que entiendo que es un problema gordo. Yo sí que pienso, y como lo has dicho, no tengo mucho tiempo, concluyo, de que la monarquía parlamentaria que tenemos actualmente fue un buen modelo para transitar de la dictadura a la democracia, pero yo sí que siempre pensaré y pienso que una república es el sistema político más justo y más democrático que pueda haber. Obviamente, Nuevas Generaciones defiende a la jefatura de Estado como el rey de España, ¿no? En primer lugar, yo quiero agradecer y reconocer públicamente toda la labor que tuvo el rey Juan Carlos I. Es verdad que al final terminó su reinado abdicando, ¿no? Porque sabía que iban a venirle problemas a la monarquía y quería apartarse en respeto y para proteger la propia monarquía española, pero no podemos olvidar el reconocimiento de que gracias a él tenemos democracia.
Él fue quien nombró un presidente del Consejo del Reino para cambiar las leyes. Él fue el que nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez cuando aún no se habían hecho elecciones. Y todas esas elecciones se hicieron para poder transitar a una democracia. Entonces yo creo que Juan Carlos tuvo un papel fundamental para que hoy las libertades que estamos disfrutando pues las sigamos teniendo. El debate entre monarquía parlamentaria y república, pues desde mi punto de vista, la monarquía parlamentaria lo que ha traído ha sido una pacificación de España. Siempre hemos tenido nuestros roces, hay que entender las diferentes sociedades del mundo, ¿no? Y yo creo que lo que mejor le viene a España y a los ciudadanos españoles es una monarquía parlamentaria, porque se ha demostrado que desde antes de la Guerra Civil siempre hemos tenido rencillas violentas, ¿no? Guerras violentas, intentos de golpe de Estado. La Segunda República se intenta vender como que fue la panacea democrática y ni muchísimo menos. Hubo infinidad de cambios de gobierno porque era muy inestable, diferentes golpes de Estado por parte de la izquierda y el último por parte de la derecha. O sea que hubo... yo creo que la monarquía actual genera una estabilidad y una representación a nivel internacional muy potente, y yo creo que el modelo actual de monarquía parlamentaria es el ideal que necesita España. Pues con esa idea concluimos por hoy este especial, ya sabéis, Día de la Constitución, 6 de diciembre de este 2025, 47 aniversario de su firma. Hemos entablado el debate sobre la transición dentro del año del 50 aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco, y lo hemos hecho con una tertulia de lujo que creo que os está gustando y a mí me está encantando también, de jóvenes políticos que representa a Partido Popular y a Partido Socialista, con Alberto Jimena, el secretario general de las Juventudes Socialistas en Málaga, y Fernando Parra, que es el presidente de las Nuevas Generaciones en Granada. Gracias a los dos por venir y gracias, como siempre, por vuestra disponibilidad. Un placer. Un placer, como siempre, Samuel. Muchas gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene. Tenemos muy atrasada la mesa verde, que sigue existiendo, la tertulia ecologista de este programa. A ver si la podemos tener la semana que viene antes de irnos de vacaciones, y ya nos vemos, porque hemos hecho 2 programas. Yo me voy ya. Me quiero ir a descansar esta semana ya. Chao, chao. La Diana es un video podcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.